Saludos, me presento, mi nombre es Jorge Alberto Juárez Ramírez, sacerdote encargado de la provincia de Bajío y de la diócesis de Irapuato. El día de hoy compartiré con ustedes este seguimiento de la carta Salvifici Doloris. Vamos a ver dos temáticas. Primera, el sentido o el evangelio del sufrimiento. Hay que tener en cuenta primeramente que todos nosotros somos testigos de la cruz, de la resurrección de Cristo, que se nos ha transmitido a lo largo de personas insignes y que nosotros lo asumimos por ese amor. El sentido del sufrimiento nos lleva precisamente a comprender nuestra vivencia y nuestra experiencia por medio del amor. Ejemplos claros de esta vivencia van a ser Cristo, quien no escondía la necesidad del sufrimiento y lo decía muy claramente en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz de cada día. Cristo no esconde la vivencia y la experiencia del sufrimiento, antes bien la planifica. De igual manera, María, quien tras haber dado a luz al Hijo de Dios, con esas palabras, el hágase en mí según tu palabra, aun cuando ella fue testigo de la pasión y partícipe también en esta redención del Señor. Habrá también este texto, quiero ponerlo en referencia, Lucas 21, 12, 19. Pondrán sobre nosotros las manos y los perseguirán, entregándoos a las sinagogas y metiéndoos en prisión, conduciéndolos ante reyes y gobernadores por amor de mi nombre. Será para vosotros ocasión de dar testimonio. ¿Qué nos está enseñando el evangelista Lucas? Precisamente la necesidad de dar testimonio aún ante las circunstancias más difíciles. Estas circunstancias más difíciles no solamente son las persecuciones, sino también el propio sufrimiento, la propia experiencia del dolor en nuestra vida y sobre todo en nuestra relación biológica. Una doble vertiente. ¿Cuál doble vertiente? Tenemos un llamamiento por Cristo, que es una fortaleza que nos sostiene por medio de la resurrección. El Cristo ha vencido, Cristo se manifiesta victorioso ante el sufrimiento, y por otro lado con Cristo, uniéndonos a los sufrimientos del mismo Salvador. Por ello, continuando de alguna manera la pasión y el dolor del Señor junto a Él. De modo que por Cristo es el llamamiento que tenemos todos a la resurrección, y con Cristo es unirnos a Él en sus dolores, en su misma pasión. Jesús como tal no esconde a sus discípulos la perspectiva del sufrimiento. Jesús antes bien revela con franqueza que es necesario las persecuciones y las tribulaciones en su nombre para alcanzar el cielo. Es necesario pasar por la cruz, por el dolor y el sufrimiento para alcanzar precisamente la redención. El sufrimiento no puede ser transformado o cambiado por una gracia exterior, sino por algo interior. Y explico este pequeño esquemita. El sufrimiento es necesario una vivencia y una experiencia porque todos vamos a probar el mal. Todos en determinado momento de nuestra vida vamos a experimentar la carencia, el dolor, el pesar. Pero en Cristo ese sufrimiento es convertido en un bien
para la salvación eterna. Es decir, Cristo transforma el dolor de nuestro sufrimiento, el dolor de nuestra carencia, en un bien que nos ayuda y que nos lleva a la salvación eterna. Por ello, todo debe de ser, como lo vimos en el esquema anterior, por Cristo y en Cristo. Cuando el cuerpo está enfermo, está totalmente inhábil. El hombre se siente incapaz para vivir, para obrar, para realizar su vida cotidiana. Por ello es importante buscar siempre la ayuda, la gracia de Dios que nos permite salir adelante, que nos permite, incluso en las mismas circunstancias complejas como es la enfermedad, nos da una lección de vida, una lección que constituye y que nos une. En el sufrimiento se llega a ser un hombre completamente nuevo. Es decir, el sufrimiento es para nosotros un encuentro y un reconocimiento de nuestra propia finitud, pero a la vez de la gracia que Dios nos otorga. De modo que en el sufrimiento el hombre encuentra su vocación, su llamado por Dios. En el sufrimiento con Cristo encontramos precisamente la plenitud del hombre. Este esquemita me gustó mucho. Protesta típicamente humana. Hay 5 pasos de esta protesta ante el sufrimiento. Primero viene la pregunta del por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando? ¿O qué hice yo? ¿O por qué, Dios mío, no me escuchas? ¿O si yo soy tan bueno y correcto, por qué estoy pasando esto? El segundo es cuando se busca un sentido. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Para qué Dios me hizo venir al mundo si padezco hambre, enfermedad, violencia, inseguridad, etcétera? Tercero, busca una respuesta, pero el problema que esta respuesta la busca en el nivel humano. Es aquella persona que busca una respuesta en un compañero, busca una respuesta en un vicio, busca una respuesta en algún grupo ajeno a. Cuarto, Cristo responde directamente. Ojo, Cristo hace una respuesta directa, sin embargo, lo hace en abstracto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos interpretar, nosotros tenemos que estar abiertos a los signos de los tiempos para precisamente abrir nuestros ojos a esa realidad que Cristo nos está llamando. Y quinto, el hombre que percibe la respuesta salvífica, el hombre que alcanza a escuchar, el hombre que está atento, el hombre que escucha la palabra de Dios y lee los signos de los tiempos, se convierte en partícipe del sufrimiento de Cristo. Es decir, se convierte en un testigo más, en una persona que sabe precisamente experimentar y sufrir el dolor con Cristo. Esta protesta típicamente humana también se manifiesta en esa pregunta, ya lo veíamos, del por qué. Sin embargo, el error es que se busca una respuesta en el nivel humano, una respuesta y ahorita muy común es le pregunto a internet, le pregunto a a alguien en un foro o consulto en alguna red social. Sin embargo, el hombre que realmente alcanza a descubrir, que alcanza a razonar y a percibir, se convierte en ese testigo de Cristo sufriente y da una solución no inmediata, es decir, una solución no al día siguiente, sino en una comprensión del sentido, en una comprensión del sufrimiento que vive.
De modo que la Iglesia ve en todos los hermanos de Cristo un sujeto múltiple de su fuerza sobrenatural. A mí me gusta mucho esta imagen y creo que la imagen habla por sí sola. Junto con Cristo, la Iglesia lleva a todos aquellos que necesitan, a todos aquellos hermanos sufrientes, de modo que la Iglesia y los integrantes que somos todos los bautizados, debemos unirnos precisamente a, ayudar a asistir al hermano enfermo, al hermano que sufre. Dentro de esta visión, a medida que el hombre toma esa cruz de cada día y se une a Cristo, se va revelando el sentido de la redención. No es Él que camina solo, es Cristo quien va con Él por medio de la ayuda del Espíritu Santo y del auxilio divino. Esta imagen precisamente nos revela el Espíritu Santo que ayuda y asiste, el Padre que desde el cielo sigue tomando esa cruz y Cristo que va dando esa mano a cada uno de nosotros. De modo que en el sufrimiento, cuando se le da el sentido, la persona encuentra la paz interior e incluso una alegría espiritual. ¿Cómo darte cuenta de esto? Cuando la persona, aún con sus dolores, conflictos, sufrimientos, vivencias, experiencias, sigue en esa gracia y en esa dicha, en esa confianza puesta en Dios nuestro Señor. Pasamos ahora al siguiente tema, que es el punto número 7, el buen samaritano, la figura de este hombre que busca ayudar, que busca no solamente ver, sino hacer. La parábola del buen samaritano entonces nos indica cuál debe de ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo, con el que sufre. No nos está permitido pasar de largo, no nos está permitido simplemente ver con indiferencia, sino debemos de pararnos junto a él. Pasa el levita, pasa el sacerdote y ninguno de ellos realiza ni es digno de acercarse. El buen samaritano entonces es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, todo hombre que cuando ve a una persona necesitada no pasa de largo, sino se detiene. Es aquella persona que tiene compasión, esa compasión que es manifestación del amor, el compadecer, el padezco contigo, el estoy contigo, el te acompaño. No solamente se queda allí, sino busca ayudar, busca tender esa ayuda, lo sube en su montadura y va y lo deja precisamente en una posada para que lo cuide. Ese es el hombre capaz precisamente de donarse de sí mismo. ¿Qué dice el texto? Que da dinero, da un denario por las circunstancias, por las vivencias y se compromete en regresar. No solamente es la persona que ayuda en el instante, sino aquella persona que se compromete a seguir ayudando, a seguir adelante. Dentro eh, de este encargo, las instituciones son muy importantes e indispensables para organizar esta caridad. Una de ellas que nosotros tenemos muy visible es Cáritas, pero ninguna institución va a sustituir el corazón humano. Es decir, por más que sepamos que hay un Cáritas diocesano, un Cáritas parroquial, eso no nos lava ni nos exime de nosotros poder ayudar, de poder colaborar con aquella persona que está sufriendo. El Evangelio es entonces la negación ante la pasividad.
del sufrimiento. El Evangelio de Cristo nos enseña precisamente a que todo se debe de sufrir en acción con Dios. El mismo Cristo es ante todo activo. Cristo que nunca se quedó de brazos cruzados ante las injusticias. Cristo que nunca se quedó inactivo, impávido ante un pobre, ante una viuda, ante una persona necesitada de su auxilio. Es el llamamiento que nos hace precisamente a cada uno de nosotros. Este sufrimiento está presente en el mundo. Es imposible pretender quitar el sufrimiento humano. Es imposible el evitar que una persona sufra. Sin embargo, es muy loable el que ese sufrimiento se viva como debe de ser. De modo que el sufrimiento debe de provocar ese amor que se expresa por las otras personas, ese amor de caridad. ¿Para qué? Para hacer obras por el prójimo, para quitar esa dureza del corazón, para cincelar y moldear esa vivencia. También esto va a ayudar a transformar toda la civilización. Es decir, no solamente limitarme a ayudar a una persona y pensar que ya me lavé las manos, sino de toda aquella persona que pueda yo realizar precisamente ese acompañamiento. ¿Para qué? Para lograr llegar a una civilización del amor, para llegar a esa alegría y esa plenitud. Cristo entonces es quien nos enseña el sentido del sufrimiento. Cristo es quien nos dicta cómo llevar a cabo esta vivencia. Es hacer el bien a quien sufre. Es decir, hacer el bien a aquella persona que tengo yo la posibilidad. Y hacer el bien con el mismo sufrimiento. El sufrimiento, ya lo veíamos, no es algo que pueda evitarse, pero es algo que puede acompañarse, y que cuando una persona se da cuenta de que el sufrimiento puede ser más productivo, esto ayuda a que las demás personas puedan encontrarle el sentido a esta vivencia y esta experiencia de dolor. En este amor, el significado salvífico del sufrimiento se realiza en definitiva y totalmente. Es decir, por medio del amor, el sufrimiento alcanza su realización. ¿Cómo comprender entonces el sentido del sufrimiento? En el amor. En el amor que se da a las otras personas necesitadas, en el amor que se expresa por medio de nuestra finitud. Este es entonces la presentación de esta primera etapa. Ha sido una visión global, sin embargo, espero haya sido de mucha ayuda. El sentido del sufrimiento entonces radica en el amor con que la persona misma lo toma y con que las otras personas pueden ayudar a darle ese sentido y esa plenitud de realización. Muchísimas gracias. Los seguimos invitando para que continúen en esta reflexión de Salvifici Doloris sobre el sentido del sufrimiento humano.